No cabe duda que Corea del Norte es el país más hermético del mundo. Con pocas facilidades para su ingreso, es asimismo uno de los menos visitados, así como uno de los que menos información estadística se tiene. Y no es para menos, pues al ser el país con menos libertad de prensa, la gran mayoría de cosas que podemos saber de lo que realmente pasa adentro viene por testimonios de norcoreanos disidentes. ¿Te interesa conocer su historia? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero, veamos grosso modo la historia antes de la recordada separación de Corea. Se estima que el territorio de la península de Corea ha sido poblado desde hace unos 30.000 años. Sin embargo, la historia documentada comienza hacia el 2333 a.C., cuando se da inicio al dominio de la dinastía Gojoseon, la que reinaría hasta el 108 a.C. Tras la decadencia de esta dinastía, esta se divide en 3 reinos que ocuparon toda la península coreana hasta parte de la Manchuria. Estos fueron Goryeo, el más extenso de los 3, Silla y Baekje. Sin embargo, hacia el 668 a.C., el reino de Silla consigue conquistar a los otros 2 reinos y unificar la península de Corea. El área de la actual Manchuria se convierte en territorios vasallos. Silla posterior, que a veces se considera como el primer estado coreano unificado, pasó por muchos periodos de inestabilidad política y mantuvo estrechas relaciones con la dinastía Tang en el actual China. Con esto, los coreanos ceden al budismo y confucianismo. El último gobernante de esta dinastía le entregó el poder al nuevo rey emergente del reino Goryeo en 935 d.C. La dinastía Goryeo gobernó por casi 5 siglos, adoptando el budismo como religión oficial. Hacia el siglo XIII fueron ocupados por el Imperio Mongol, quien los convirtió en un estado vasallo por casi un siglo. Con esto, Goryeo comenzaría su decadencia hacia finales del siglo XIV, cuando fueron sucedidos por la dinastía Joseon o Choson. La nueva dinastía adopta el confucianismo como religión. Ellos sufrirían una invasión de Japón y 2 por parte de los manchúes. Ante tanta vulnerabilidad, los gobernantes Joseon adoptaron una política aislacionista que se fue endureciendo poco a poco hasta el punto que fue conocido en la literatura occidental como el Reino Ermitaño. Sin embargo, hacia fines del siglo XVIII comenzaron una serie de luchas internas que hicieron que la dinastía Joseon comience a declinar, llegando a su fin en 1897. Tras esto, se da inicio al Imperio de Corea. Por más que este se considere un nuevo periodo de la historia de Corea, los gobernantes eran descendientes de la dinastía Yi de Joseon. Importante resaltar que con la Primera Guerra Sino-Japonesa de 1894, a Corea se le hacía imposible mantener su política de aislamiento. Aunque intentó en una primera instancia mantenerse del lado de la dinastía China Qing, con la derrota de esta última, Corea terminó pasando bajo influencia del naciente imperio de Japón. Y es que este ascendente imperio anexaría oficialmente el territorio de Corea en 1910, en el contexto de su expansión colonialista tras vencer a Rusia durante la guerra de 1905 y quedando como potencia hegemónica en la región. Ante el notable atraso militar de Corea, los gobernantes ceden con el Tratado de Anexión Japón-Corea, perdiendo completamente su autonomía. Por su parte, un gobierno en el exilio se refugiaría en China. En cuanto al gobierno colonial, destacó por el enriquecimiento de Japón a costa de los recursos de la península, a medida que los coreanos se iban empobreciendo. Al tener el norte más recursos mineros, se fue industrializando más que el sur. Acuérdate de este dato. Con la rendición japonesa tras la Segunda Guerra Mundial, termina la invasión nipona y comienza oficialmente la división de Corea, en la que los aliados vencedores establecieron una frontera en el paralelo 38. El norte fue ocupado por tropas soviéticas y el sur por tropas estadounidenses. Sí, con ideologías totalmente opuestas y en el contexto del inicio de la Guerra Fría. Luego de 3 años, los Estados Unidos crean la República de Corea en agosto de 1948, poniendo a Syngman Rhee como presidente. En respuesta,
los soviéticos reconocen en septiembre a la República Democrática de Corea, presidida por Kim Il-sung, uno de los líderes guerrilleros contra la invasión japonesa más populares y simpatizante de la ideología comunista. Sí, gobiernos títeres de ambas potencias. Con esta férrea división ideológica, las tensiones fueron creciendo en la península. Mientras el norte adoptó un régimen autocrático anticapitalista, el sur se empeñó en reprimir a la guerrilla procomunista. Asimismo, ambos gobiernos aspiraban a unificar el país bajo su mando. Con esto, los tambores de guerra comenzaban a sonar. Y fue en 1950 cuando el norte tomó la iniciativa, invadiendo a su vecino del sur el 25 de junio. En tan solo 2 meses, y gracias a los avances industriales desde la ocupación japonesa, Corea del Norte logra ocupar casi todo el territorio del sur, salvo por el perímetro de Pusan, una reducida área al sureste del país. Ante la inminente victoria norcoreana, Estados Unidos decide intervenir para evitar la expansión comunista en plena Guerra Fría. Estados Unidos tendría el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, con la que arma una coalición de 16 naciones que lanzan una contraofensiva, haciendo retroceder al ejército norcoreano. Ante esto, la Unión Soviética y China, para ese entonces simpatizantes comunistas, salen en defensa del norte, convirtiéndose en una terrible guerra proxy que se llevó la vida de entre 2 y 3 millones de personas. Tras 3 años de ardua guerra, finalmente se llega a un armisticio, en el que se acordó el status quo de las fronteras, así como la creación de una zona desmilitarizada de 4 kilómetros de ancho a lo largo del paralelo 38. Sin embargo, la paz no se llegó a firmar, por lo que en la teoría ambas naciones permanecen aún en guerra. Tras este episodio, Kim Il-sung recibió un país devastado. Para remontar, y siguiendo el modelo soviético, basó la economía en planes quinquenales, centrados en la industria pesada, la colectivización de la agricultura y sobre todo el crecimiento militar, sector que hasta la fecha guarda mucha prioridad. Tras la ruptura sino-soviética, que significó la división del mundo comunista, Kim Il-sung logra mantenerse neutral gracias a su habilidad diplomática, inclinando su proyecto comunista a su propia manera. Este estuvo plasmado en la ideología Juche, que además de una tendencia socialista, incluía un exacerbado patriotismo, el antiimperialismo, la defensa de la cultura tradicional coreana, un marcado aislamiento y un desmedido culto a la personalidad. A lo anterior, se suma una sociedad marcada por clases sociales. Las familias que apoyaron al gobierno comunista durante la Guerra de Corea pueden vivir en la capital Pyongyang con una buena calidad de vida. El resto del pueblo pertenece a una clase media y existen también familias disidentes que estarían fichadas por el gobierno, pudiendo ser enviados a presuntos campos de concentración. Presuntos porque su existencia se conocen solo por testimonios de norcoreanos que han podido escapar del país. A pesar de su neutralidad socialista, Corea del Norte siguió manteniendo relaciones prácticamente solo con las 2 potencias comunistas. Con el fin de la Guerra Fría y la consecuente disolución de la Unión Soviética, así como la apertura china al libre mercado, Corea del Norte se iba quedando prácticamente en una situación de autarquía. Esto coincide con la muerte del líder supremo en 1994. Tras terminar con el título de presidente eterno de la República, Kim Il-sung es sucedido por su hijo Kim Jong-il, quien afrontaría una terrible consecuencia de la crisis económica, las hambrunas que se intensificaron entre 1995 y 1998. El mismo gobierno norcoreano reconoció la muerte de unas 220.000 personas, aunque la ONU estima que la cifra pudo haber alcanzado incluso los 2 millones. En el aspecto diplomático, Kim Jong-il conseguiría mejorar las relaciones con Estados Unidos durante el mandato de Bill Clinton, aunque éstas se deterioran con la llegada al poder de George W. Bush, quien agregó a Corea del Norte al eje del mal, criticándola por su programa de armas nucleares. Sí, a pesar de la hambruna, el desarrollo militar nunca se detuvo. Kim Jong-il moriría en el 2011, siendo sucedido por el actual mandatario Kim Jong-un. El joven gobernante provocaría al mundo con unas pruebas nucleares en el 2012 como respuesta a la resolución 2087, lo que le valió
recibir más sanciones económicas por parte de la ONU. Como respuesta, el gobierno norcoreano anuncia cancelar el acuerdo de no agresión con Corea del Sur. A esto se suman maniobras militares conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos frente a la península coreana. Consecuencia de tantas tensiones, la declaración de estado de guerra por parte de Kim Jong-un, que llevó a la crisis de Corea del 2013. Afortunadamente, este episodio se pudo cerrar mediante el diálogo y no se elevó a una escala mayor. A pesar que las tensiones con el vecino del sur se mantienen debido a la sucesión de diversos movimientos militares en ambos lados de la frontera, en el 2018 Kim Jong-un anuncia la suspensión de los programas nucleares. Este mismo año se da la cumbre intercoreana en donde por primera vez desde la guerra de Corea un mandatario norcoreano entra en territorio surcoreano. A este le sigue un encuentro con el presidente Donald Trump unos meses después. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que estos últimos acontecimientos son un indicio que las tensiones entre ambas Coreas comiencen a ceder? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!